El gobierno anuncia que la próxima semana habrá 4 apagones, más de 8 horas, y las instituciones públicas y privadas ajustan sus horarios para reducir el impacto en la educación, transporte y otros servicios. La Policía Nacional, en coordinación con Fuerzas Armadas, patrullará durante el apagón este miércoles en la noche con convoy en las carreteras y con motorizados en las calles de las ciudades. Las farmacias de turno atenderán las 24 horas y darán servicio a domicilio, mientras las telefónicas activaron el plan de contingencia para dar servicio durante las horas de apagón. Por la sequía, hay racionamientos de agua en 8 provincias que van de 7 horas hasta 20 horas. En la segunda entrega del especial Durán, el espejo del país, Televistazo revela cómo las mafias se disputan la distribución de agua potable y esa pugna ya deja 15 muertos desde el 2023. Como en película de espías, más de 2.700 aparatos buscapersonas explotaron en Líbano, dejando... Martes 17 de septiembre, amigos, bienvenidos a las noticias. El país enfrentará cortes de energía ante la crisis eléctrica. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Los racionamientos durarán 8 horas. Las autoridades gubernamentales prevén un plan de contingencia durante los apagones. Así empezamos. Apagón, 8 horas a oscuras. El gobierno anunció nuevos apagones programados. El país vivirá un racionamiento eléctrico de 40 horas dividido en 5 días. Hay una crisis energética que, pese a los esfuerzos del régimen, no ha superado. Luisa María Heredia con el informe. Minutos antes de la medianoche, el gobierno dio a conocer la medida. Subió un comunicado a la cuenta de la presidencia en la red social X que dice: a partir de este lunes 23 de septiembre, el servicio eléctrico se suspenderá en todo el país, desde las 22 hasta las 6 horas del día siguiente. Esta medida se aplicará los días lunes, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana. Esta vez no hubo un video grabado por Daniel Noboa para hacer el anuncio, ni una cadena transmitida para darle un mensaje a la nación. La noticia le cayó al país mientras dormía. El fantasma de los apagones volvió. Y se trata de un fantasma que lo ha perseguido a lo largo de su gestión y para el cual siempre hubo una justificación. En abril, cuando declaró en emergencia al sector eléctrico, denunció un supuesto sabotaje. Responsabilizó a la entonces ministra de Energía, Andrea Robo, y a una larga lista de funcionarios de la situación que llevó a tener que hacer cortes de luz programados hasta junio. Porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Tras el repentino apagón del 7 de septiembre que duró 4 horas y afectó a 11 provincias. En cambio, el gobierno habló de una sospechosa falla humana, un mal procedimiento mientras se daba mantenimiento a la subestación Molino, que es desde donde se conecta la generación hidroeléctrica de Paute, la segunda más importante del país. Fue causado por un error humano. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable. Pese a lo ocurrido, el ministro de Gobierno Arturo Félix aseguró en entrevistas con medios que los apagones no regresarían. 6 días después de sus declaraciones, el domingo 15 de septiembre se publicó un primer comunicado que informaba sobre la necesidad de suspender el servicio de luz a escala nacional desde las 22 horas de este miércoles 18 de septiembre hasta las 6 horas del jueves 19, para efectuar un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y redes de distribución de energía eléctrica, precisamente para evitar apagones. Y un día después, este lunes 16 de septiembre, con el segundo comunicado, la versión cambió. Al gobierno no le quedó más que aceptar, aun cuando eso pueda tener un costo electoral, que hay una crisis energética que no ha podido superar. Asegura que desplegó una serie de acciones para enfrentarla y reducir su impacto, pero que como este es el peor estiaje de los últimos 61 años, no pudo lograrlo. La policía realizará operativos de control en convoyes a escala nacional durante los apagones. 46.000 uniformados saldrán a las calles y priorizarán el control en los centros financieros, gasolineras y cárceles. Paul Romero está en la comandancia de policía. Paul. El plan se anunció esta mañana aquí en la Comandancia General de la Policía Nacional, en donde 46.000
uniformados empezarán a movilizarse a escala nacional para los operativos de control en todo el país y lo realizarán en convoys junto a motocicletas, tanto en las principales ciudades del Ecuador como también en las 6 provincias en donde rige el estado de excepción. ¿Cómo van a ser estos patrullajes de la Policía Nacional, estos operativos? De manera selectiva y sobre todo de acuerdo a los informes de inteligencia, según se nos ha informado aquí en la Policía Nacional, en donde existe ya información, datos de que posiblemente se cometan algún tipo de delitos de oportunidad, según se nos ha indicado. Estos 46,000 uniformados estarán distribuidos entonces en todas las provincias y sobre todo en las con estado de excepción. Estamos hablando de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, también la provincia de Orellana y desde luego también en Machala. Aquí la prioridad será los puntos más conflictivos, como el sector bancario, también las cárceles del país, los exteriores y desde luego también las residencias de las zonas en conflicto. Escuchemos las declaraciones de la Policía Nacional. Patrullaje preventivo sobre todo en aquellas zonas vulnerables. Es decir, en los lugares donde existan entidades bancarias, financieras, tenemos que también que focalizar en los lugares donde existan zonas residenciales, específicamente las gasolineras, y por supuesto aquellos lugares vulnerables donde tenemos los centros de privación de libertad. Estas operaciones empezarán en la capital de la República mañana a partir de las 7, 8 de la noche y también en otras provincias. Eso de acuerdo a la logística que tiene la Policía Nacional, y lo harán de forma coordinada en cambio con las Fuerzas Armadas para distribuirse en las principales vías del Ecuador, en donde existen también problemas, y realizarán operativos móviles y fijos en las entradas de las ciudades. Hasta 300 megavatios aporta el sector privado con sus generadores de emergencia. Esta producción, que equivale a 3 veces lo que genera la barcaza que entró en operación esta semana, es posible gracias a que el empresariado viene preparándose y desde hace meses ante la falta de seguridad energética. No fue necesario que se lo dijeran 2 veces. Ante la sola posibilidad de que hubiera racionamientos de energía en el país, los empresarios decidieron tomar precauciones. En la medida de sus posibilidades ha ido invirtiendo en su autogeneración y obviamente tener ese respaldo. Hay muchas empresas que se han ido por generación solar, otros por plantas de respaldo de generación térmica que cubran el 100% de sus operaciones en casos de emergencia. Y con esa nueva generación y la que ya se tenía es que se está aportando, generando lo que necesitan para su funcionamiento y entregando también energía al sistema nacional. Se habla de que la semana pasada se llegó a un momento determinado, estas cifras que dio el viceministro, a cerca de 300 megavatios de ahorro que generó el sector privado. Desde el sector industrial se valora que se advierta con antelación cuáles serán las jornadas de racionamiento. Creen, sin embargo, que es necesario que la información fluya aún más para poder tomar decisiones que amortigüen las pérdidas. Inicialmente se hablaba de 1080 de déficit de megavatios, luego subió a 1200. Obviamente esto no lo han dicho, pero lo que se entiende, mientras no haya lluvias que aumenten el caudal para las hidroeléctricas, esto puede prolongarse obviamente hasta fin de año. Esto mientras el empresariado advierte que sin que se pierda tiempo urge que el país empiece a sentar las bases de un cambio en su matriz energética. Dicen que es eso o la incertidumbre. Servicios, el manual del apagón. Terminales terrestres, unidades educativas y otros servicios modificarán sus horarios de atención debido al corte de energía de este miércoles. Diego Cuenca describe los cambios de algunas entidades. El apagón obliga a que instituciones públicas y privadas hagan cambios en sus horarios de atención. El Ministerio de Educación dispuso que los estudiantes de los planteles en horario nocturno salgan de clases a las 8 de la noche del miércoles, para que puedan llegar a sus hogares antes del corte de energía.
En el caso de las terminales terrestres de Guayaquil, funcionarán hasta las 10 de la noche del miércoles y retomarán sus actividades a las 6 de la mañana del jueves. Durante las 8 horas que no habrá luz, incrementarán el personal de seguridad para custodiar los exteriores de la terminal. Mientras en las terminales interprovinciales de Quito, las labores se realizarán con normalidad. Las operaciones en los aeropuertos de Quito y Guayaquil también serán normales. No habrá modificaciones en sus horarios de atención. Los servicios de salud, seguridad y telefonía móvil funcionarán mientras duren los apagones. El gobierno y la empresa privada ponen en marcha planes de contingencia para enfrentar los cortes de luz. Adriana Bermeo amplía la información. En los hospitales del país sí habrá luz durante los apagones. Las casas de salud están conectadas a subestaciones que permanecerán encendidas toda la noche, por lo que los servicios médicos no se verán afectados. Las farmacias 24 horas y los envíos que hacen a domicilio funcionarán en sus horarios habituales. A pesar de los cortes, cuentan con plantas de energía. Los cortes de electricidad no interrumpirán el trabajo del ECU 911. Sus 16 centros atenderán llamadas y gestionarán asistencia ante cualquier emergencia. Las unidades de flagrancia también receptarán denuncias durante toda la noche. Las empresas de telefonía móvil tienen activo un plan de contingencia para asegurar el servicio mientras duren los apagones. Las antenas de la red celular cuentan con bancos de batería que entrarán en funcionamiento. Su carga dura entre 2 y 3 horas. Según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, este lapso disminuye cuando se duplica el número de usuarios conectados a esa red. Por eso podría haber intermitencia en el servicio desde las 10 hasta las 12 de la noche, que serán las horas de mayor demanda. Las empresas de telefonía celular realizarán una evaluación de su funcionamiento tras el primer corte de luz, que será este miércoles. La industria alimenticia, de fundición de metales y de construcción será afectada por los apagones en las madrugadas. El gobierno mantiene conversaciones para dar alternativas. Diego Puente con el reporte. La decisión del gobierno de suspender durante 8 horas la energía a partir de la semana entrante, 4 días a la semana, afectará a las industrias que trabajan en las noches. Fundición de metales, fabricación de materiales de construcción y procesamiento de alimentos están entre los sectores más golpeados. Algunas empresas ya se habían preparado para soportar apagones. Por ejemplo, esta cadena de supermercados con 180 locales realizó el mantenimiento de sus generadores, que servirán para refrigerar los alimentos y conservar la cadena de frío. Mira, todo lo que es congelados, todo lo que es carnes, pollos, lácteos, embutidos, mariscos, ¿no es cierto?, que vienen frescos y que vienen congelados, helados, etcétera. Hoy en día todo lo que es comidas rápidas, comidas preparadas. Prevé gastar cerca de $13,000 diarios en combustible. Será la primera vez que los generadores comprados para emergencias están encendidos durante 4 días seguidos a la semana. La Cámara de la Industria y Producción todavía no tiene datos del número de fábricas que serán afectadas. El anuncio de los cortes de energía en las madrugadas tomó por sorpresa a las industrias siderúrgicas de Cotopaxi y Pichincha. Esta mañana mantienen reuniones con la Corporación Eléctrica para conocer alternativas para poder mantener la producción. Esa industria requiere el frío de las madrugadas para contrarrestar el calor de la fundición de metales. Las industrias de fabricación de telas y de materiales de construcción que tienen turnos en las madrugadas todavía no definen cómo enfrentar el anuncio de los apagones. En Beirut, capital del Líbano, 9 personas murieron y miles resultaron heridas cuando sus dispositivos beepers estallaron en forma casi simultánea. Las víctimas están en su mayoría ligadas al grupo extremista Hezbollah y hay sospechas de que se trate de una operación de Israel contra militantes de esa organización. En Beirut y en otros puntos del sur del Líbano se encendieron las alarmas cuando cientos de buscapersonas empezaron a estallar. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales. Las primeras informaciones apuntan a 9 muertos y 2.750 heridos, entre ellos decenas de miembros del grupo libanés Hezbollah. El embajador de la República Islámica de Irán en Líbano también está herido. Estos dispositivos aún son muy utilizados en Medio Oriente y es el método de comunicación y rastreo que usan los miembros del grupo armado Hezbollah desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre pasado. Medios iraníes apuntan a que se trata de un hackeo y reprogramación para hacerlos estallar
y culpan a Israel, que combate a Hezbollah por sus vínculos con el grupo palestino Hamas. Sin embargo, el gobierno israelí no se ha pronunciado al respecto. Testimonios revelan cómo las mafias se disputan la distribución del agua potable en Durán. Al volver de la pausa, Televisa. Durán, el espejo del país. Y en la segunda entrega de la serie Durán, el espejo del país, Televistazo muestra el tráfico de agua manejado por mafias que pugnan por tener el control de ese servicio. Unas 66,000 casas se abastecen por medio de tanqueros cuyos conductores son extorsionados y atacados. Desde el año pasado, 15 personas relacionadas con la distribución del agua han sido asesinadas. Una ciudad que se ha desarrollado demasiado rápido, tanto industrial como en vivienda, y con 500,000 de habitantes todavía no pueda superar esto, pero ha sido por las malas administraciones, simplemente falta de gestión, falta de visión y seguramente corrupción, como todos los gobiernos. Si no existieran los tanqueros, Durán estaría desabastecido totalmente de agua. A eso súmele ahora la inseguridad. Hay muchos sectores en Durán, como por ejemplo Fincas Delia, que tienen autorizados determinados grupos vandálicos que solamente ingresen 5, 6, 7 unidades y obviamente tienen que pagar un valor. Los asesinan porque pertenecen a otras o pertenecieron a otras pandillas. Y si tú vas a un sector donde es Latin King y tienes un tatuaje de los tiguerones, eso para ellos es causa suficiente. ¿Cuánto lo pueden vacunar a un chofer? Si él gana 5 por vuelta, si gana 10, 15 y en su mejor día ganará $20. Los vacunadores ni siquiera son razonables en poner una tarifa razonable. Ellos vinieron a destruir. De ahí a otros compañeros que a veces entregan industrias, etcétera, a ellos les cobran un valor mensual que creo que llega a los $500 o $1,000 dependiendo de la persona y también dependiendo si es que es un amigo de estos grupos, entonces se puede manejar la situación. Ciertos compañeros también han optado por comenzar a vender las unidades. A la toma principal del agua también la vacunaron. Pagaron un global de $20,000 y hoy en día estamos devolviendo ese valor a la institución alrededor de por socio de $100. Sectores como el Recreo 2, 4 y el 1 se les lleva un agua que se les hacen los exámenes químicos, tienen heces fecales. Mangueras clandestinas que ellos distribuyen a ciertos sectores donde también no permiten que los tanqueros entren, que solo sea consumido por intermedio de las mangueras. Tráfico de agua. Tienen sus mismos operadores que van en casa distribuyendo el agua en manguera. Parte de la mafia. Cuando ellos necesitan que le llenen sus piscinas, le vayan a dejar a su casa o en una calle quiere que le repartan el agua, hay que dejársela ahí a ellos. Nos presionan con rifa para el Día de las Madres, hay que dar obsequio para el Día del Niño, Navidad, hay que dar canasta, fin de año hay que dar dinero para la fiesta de ellos. Piden también para su desayuno, almuerzo, tenemos que darle aparte para la gasolina, todo, a los llamados gatilleros que andan con el arma apuntando a los tanqueros, a los choferes oficiales.
En el tanquero mismo dice 80 centavos el tanque, pero ellos cobran cuando usted ya va a pagar es el dólar. No sé si esos 20 centavos que les queda o va para la extorsión, porque ellos tienen que pagar los tanqueros una mensualidad. Entonces ahí está la extorsión hacia ellos y ellos pues normalmente nos cobran a nosotros. Significa mucho porque con 20 centavos puedo comprar 4 guineitos. Si uno compra unos 3 tanques de agua son 60 centavos, es una libra de arroz para nosotros. Totalmente hay que pagar el tanque de agua porque si no, no le dejan el agua. Y a veces no nos dejan ni el tanque lleno. Que ha habido tanqueros, choferes y despachador de agua que los han asesinado, pero por las mismas bandas. Por cambio de bandas, les han sacado los anteriores tanqueros y ellos han metido sus tanqueros de agua. Son groseros y a ellos ya vienen con agresiones. O sea, si usted le dice algo, son más bravos. Entonces, ellos, como le digo, son los dueños de ahorita de aquí del cantón. Y esa es la pelea, la disputa que tienen aquí en el cantón. Mañana, en la tercera entrega de Durán, El espejo del país, Televistazo mostrará cómo las adolescentes son víctimas de prostitución y cómo los padres no pueden hacer nada porque son atacados por esas bandas. La Procuraduría General del Estado acusó a los 37 procesados del caso Metástasis y solicitó que paguen una millonaria reparación en caso de ser condenados. Jacqueline Rodas sigue el 7º día de la audiencia. Anoche y esta mañana fue el turno de la Procuraduría General del Estado para presentar su acusación en el caso Metástasis. Su abogada dijo que la trama de corrupción que montó el narcotraficante Leandro Norero, junto con funcionarios públicos de la policía, el gobierno y la justicia, más sus operadores privados, tuvo como víctima principal al Estado ecuatoriano. Solicitó que en caso de sentencia, los condenados paguen una reparación económica de $4.2 millones, monto que se calculó en un informe pericial financiero realizado durante la etapa de instrucción, que ofrezcan disculpas públicas y publican el fallo en medios de comunicación nacionales y en las páginas web de las instituciones involucradas. La Procuraduría, al igual que la Fiscalía, acusó a los 37 procesados como autores del delito de delincuencia organizada y solicitó que vayan a juicio ante un tribunal. Las dos entidades anunciaron que en la audiencia de juzgamiento convocarán a más de 300 testigos y peritos para que declaren en contra de los implicados. Hoy, el juez Manuel Cabrera anunció que este miércoles escuchará la defensa de Javier Jordán, Cristian Romero, Fabián Camposano alias Yankee y Javier Novillo alias Novita, acusados de formar parte de la cúpula criminal. Los 33 procesados restantes intervendrán a día seguido, incluido el fin de semana. En 8 provincias del país se incrementan los racionamientos de agua tras la ausencia de lluvias. Pero ¿qué cantones serán los más afectados? Ya le contamos. La ausencia de lluvias obliga a racionar el agua en al menos 8 provincias del país. En provincias como Cotopaxi hay cortes de 20 horas en algunas zonas. Carla Delgado describe la situación. Los racionamientos de agua se extienden en el país por la sequía y las provincias donde hay cortes ya suman 8. 39 días consecutivos de ausencia de lluvias en Quito provocan racionamientos de agua. 5 parroquias son las más afectadas: La Merced, Alangazica, La Calí, Pomasqui y San Antonio de Pichincha en la capital. Según el cronograma establecido por la empresa metropolitana de agua potable, los racionamientos serán de hasta 12 horas. Esto aunque la empresa distribuidora de agua dice que se requieren aplicar cortes de hasta 20 horas para evitar una suspensión a gran escala. Unas 220,000 personas están afectadas con la medida. En Mira, la disminución de los afluentes de 27 litros por segundo a 10 litros provocan cortes de agua. Unas 6,000 familias de 14 barrios sufren de racionamientos de hasta 7 horas. En Tulcán hay restricción temporal de agua y se hará cada 48 horas. Los cortes irán desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. En Ibarra se reactivaron los racionamientos de agua desde la semana pasada. El servicio se suspenderá hasta 10 horas en al menos 12 sectores. La mayoría se harán desde las 11 de la noche y se extienden hasta la madrugada.
En Cuenca, los racionamientos de agua continúan en las parroquias de Baños, Turi y El Valle, con interrupciones de entre 2 y 3 horas, principalmente durante la noche. En Pujilí, en Cotopaxi, la situación es más crítica, con cortes en la zona urbana de hasta 20 horas, y esto todos los días. En el norte de Ambato, los racionamientos se han intensificado en las parroquias Martínez y Atahualpa, donde residen unas 500 familias. Los cortes de agua pasaron de 3 a 11 horas todos los días durante la noche. En la provincia de El Oro, el cantón El Guabo, hay racionamientos de agua cada 2 días de entre 3 y 4 horas. Mientras en Machala se suspendieron los cortes por el abastecimiento de agua subterránea. En Mera, la planta de tratamiento Pindo Mirador redujo su nivel en un 90% por la escasez de lluvias. Esta planta suministra agua a 3.000 personas de 39 comunidades, por lo que un tanquero del municipio entrega unos 4.000 litros de agua diariamente. Y para ampliar el detalle del cronograma de los racionamientos de agua en Quito, escanee el código QR que aparece en pantalla, que lo dirigirá a ecuavisa.com, donde están los horarios de abastecimiento. Partidos franceses de izquierda buscan la destitución del presidente Emmanuel Macron. La moción para un debate fue aprobada en una primera instancia en la Asamblea Nacional y está promovida por el partido La Francia Insumisa. Sus dirigentes acusan a Macron de desconocer la voluntad popular, pues luego del triunfo de la izquierda en las elecciones parlamentarias debía nombrar un primer ministro de esa tendencia y no lo hizo, dejándolos fuera del gobierno. Sin embargo, una censura sería poco probable al no tener 2/3 del Pleno para destituirlo. El Parlamento Europeo debate la crisis política de Venezuela. Partidos de centro y de derecha buscan aprobar una resolución crítica en contra de Nicolás Maduro y reconocer a Edmundo González como presidente electo. La propuesta busca incluso que la Unión Europea como bloque, así como cada uno de los 27 países miembros, soliciten una orden de arresto internacional contra Maduro por crímenes contra la humanidad. La resolución será sometida a votación el jueves. ¿Qué es eso? Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, expulsó de sus plataformas al medio estatal ruso RT y otras cadenas controladas por el Kremlin. Desde este martes, los medios tienen prohibido el acceso a estas aplicaciones en el mundo por actividades de interferencia extranjera. La medida se da luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a RT y a algunos de sus empleados de canalizar $10 millones por medio de empresas fantasma para difundir propaganda rusa. Antes de la prohibición del lunes, RT tenía 7,2 millones de seguidores en Facebook y 1 millón de seguidores en Instagram. Revisamos cómo estará el clima para esta tarde. En la sierra las temperaturas variarán entre los 16 y 22 grados centígrados. El índice máximo de radiación ultravioleta será 8, lo que se considera muy alto. Los incendios forestales en el país continúan. En el cantón Sicchos, Cotopaxi, hay 1.500 hectáreas de vegetación consumidas en el cerro Yuncusic y la población presenta problemas respiratorios. Mientras en Chimborazo y Loja se logró contener el fuego en 2 puntos. Patricio Viera con la noticia. El fuego que comenzó hace una semana en Yuncusic ya ha alcanzado el cerro Quinticusic, al sur de la localidad, impulsado por vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Humo y cenizas cubrieron la zona, afectando la salud de las 230 personas que habitan en sus laderas, quienes ya enfrentan problemas respiratorios. Una brigada conformada por un médico general, enfermeras y asistentes del Ministerio de Salud se ha instalado en un furgón en Quinticusic, donde atienden diariamente a 25 comuneros. Las pronunciadas pendientes del páramo han complicado las tareas de 80 bomberos, 50 militares y 60 comuneros. Hasta ahora, 15 brigadistas han sufrido problemas respiratorios. Hemos estado en lugares donde que por el cambio abrupto de la dirección del viento nos ha encerrado y hemos tenido que hacer una evacuación de emergencia. El fuego ha arrasado con 1.500 hectáreas de vegetación en los cerros Yuncusic y Quinticusic. En el cantón
Conquilanga, provincia de Loja, bomberos y comuneros lograron controlar un incendio forestal en el barrio Galápagos. El fuego afectó 20 hectáreas, incluyendo huertos de yuca, caña y árboles frutales. En Colta, provincia de Chimborazo, brigadistas locales trabajan para sofocar las llamas en el sector Hierbabuena, que hasta ahora han devastado 8 hectáreas de bosque primario y pajonal. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el país hay 7 incendios forestales activos en 4 provincias. Servicios, el manual del apagón. Restaurantes, panaderías, heladerías y el sector comercial replantean sus horarios de trabajo y piensan subir la temperatura a sus congeladores para mantener la cadena de frío en sus productos. Algo que no necesariamente contribuye al ahorro. Hernán Higuera realizó un recorrido. Se preparaban para una noche de apagón. Ahora habrá 4 más. Panaderías, restaurantes, heladerías y todos aquellos negocios que trabajan con cadenas de frío ajustan sus horarios de trabajo para precautelar que sus productos no se descongelen mientras sus refrigeradoras se apagan. En panaderías pequeñas como esta, su propietaria dice que sus trabajadores entrarán más tarde y que el pan que salía a las 5 de la mañana saldrá a las 6:30. La clientela deberá esperar porque los hornos se prenderán a las 6 de la mañana. Ella espera que la clientela lo entienda. Con todo, la noche anterior al apagón habrá más producto para abastecer sus vitrinas. Ya la gente tiene que irse ya acoplando ya eso porque ese va a ser nuevo horario, creo. Lo mismo harán las panaderías que trabajan de forma industrial, para al menos en la madrugada no parar la producción. Y hay el temor que por la fuerza del encendido se puedan dañar sus hornos y batidoras. En esta carnicería su administrador anticipó pedidos de carne y pollos, pero ahora los ha frenado. Lo que tiene debe mantenerlo bien congelado y lo que le queda lamentablemente, dice, es subirle la temperatura a los congeladores y consumir más energía. La misma decisión han tomado César y Fernanda, que se abastecieron de mariscos y ante el apagón esperan en estos días agotar el stock. Y mientras lo hacen, también aumentarán su consumo de energía. Juan Rodríguez dice que a los helados hay que hacerlos bloque de hielo para garantizar el producto al consumidor. Por si acaso ha adquirido un generador porque con las decisiones sorpresivas, dice, es mejor estar preparado. Les mantenemos, digamos, desde las 7 de la noche vamos a tenerles con la temperatura al máximo. Y de ahí a lo que nos vayamos, les dejamos igual al máximo y les dejamos conectados a los reguladores de voltaje, a los 2 congeladores. Propietarios de restaurantes, discotecas y negocios de alimentos que trabajan durante las noches se cuentan entre los más molestos por el toque de queda. El gobierno abusa de esta medida, más aún cuando hay negocios y locales que cuentan con plantas eléctricas y que estaban dispuestos a seguir trabajando. Para los comerciantes nocturnos las pérdidas serán totales, porque para ellos el apagón viene acompañado de toque de queda con restricción de circulación. Y como las 8 horas sin luz son un hecho, hay que prepararse para enfrentarlo con las menores consecuencias posibles. Hay cosas que se debe tener en cuenta antes de que llegue el apagón. El primer consejo es que tome nota de todas las cosas que tiene que hacer antes de que se vaya la luz. Haga una lista y vaya tachando una por una para que nada se le quede pendiente. En el tope de la lista, recoja agua, porque ya usted sabe que también las empresas de agua van a tener problemas para brindar el servicio durante el apagón. Y después, cargue los celulares al tope. Bueno, no solo los celulares, sino cualquier implemento que necesite una batería para funcionar. Cuando se vaya la luz, desconecte los aparatos eléctricos o baje los breakers, porque cuando la energía regrese, lo va a hacer con picos que pueden dañar sus electrodomésticos. Es más, los expertos recomiendan esperar unos 5 minutos después de que la energía haya vuelto, esperar a que se estabilice antes de reconectar los aparatos. Lo ideal sería utilizar un cortapicos para mantener los dispositivos eléctricos más seguros. La nevera no me prende. ¿Qué pasa con los productos en refrigeración? A ver, los productos congelados van a aguantar 8 horas, sobre todo si usted no está abriendo y cerrando el congelador. Con lo que sí va a tener problemas es con lo que está simplemente refrigerado, no congelado, incluyendo las medicinas que necesitan refrigeración. La página Food Safety del gobierno de los Estados Unidos dice que el refrigerador ofrece una conservación segura de los alimentos solo hasta por 4 horas durante un apagón. Después de eso sugiere desechar los alimentos perecederos, como carne de res, aves de corral, pescado, huevos y sobras.
La recomendación siempre es mantener la puerta del refrigerador cerrada tanto como sea posible. Cada vez que la puerta se abre, el interior se mezcla con la temperatura ambiente y pierde un poco de refrigeración. Y luego están los hogares o las personas con requerimientos especiales, enfermos, personas que requieren oxígeno, por ejemplo. Para ellos, las medidas a tomar deben ser junto a los médicos de cabecera, porque sin previsiones, un apagón de 8 horas ya no solo es incómodo, sino peligroso también. La 23ª edición del Festival de Cine Documental EDOC presenta 85 películas en Quito y Guayaquil que abordan temas como la identidad y conflictos territoriales. 17 de los filmes pertenecen a cineastas nacionales, como lo informa ahora Luis Alfredo Zúñiga. Inspirar e incentivar a los cineastas del Ecuador a filmar la realidad del país y salvaguardar la memoria actual para el futuro. Ese es el objetivo del Festival Internacional de Cine Documental, Encuentros del Otro Cine EDOC, que este año celebra su edición 23ª. Se presentan 85 películas que abordan temas como los conflictos territoriales, políticos y medioambientales, además de la identidad y la guerra. Maldita tierra, ahí está el pueblo. Ha llegado nuestro tiempo. Filmes divididos en 7 secciones. Una de estas se denomina ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos?, que incluye los audiovisuales que hacen un recorrido por paisajes reales y utópicos del Ecuador. 17 de los filmes de esta edición son nacionales y de ellos 7 son estrenos, incluyendo 2 del manabita Manolo Sarmiento. Los botánicos del Ecuador están en una carrera contra el tiempo. Son un díptico que se titula Toroboro. El primero es El nombre de las plantas, es una película en la Amazonía sobre una comunidad guaraní. Y el segundo se titula La Consulta Popular, que tiene que ver con las firmas del Grupo Yas Unidos y la consulta popular que se celebró el año pasado. Este festival ya arrancó en Quito el 13 de septiembre y este martes 17 inicia en